es una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV, en tiempo de coronavirus. Descreemos de la primicia, de lo urgente, de lo que a poco de andar suele ser diferente a lo que el apuro comunicacional suele presentar como real. Nuestro compromiso es con la búsqueda de la verdad. Estas son las novedades. Kamala Harris hace historia. Se convierte en candidata a vicepresidente demócrata. Reporte matutino diario del Ministerio de Salud sobre el COVID-19 en Argentina. El presidente Alberto Fernández, al anunciar obras, manifestó: "No nos van a doblegar los que gritan". Convenio para utilizar bienes del Estado para emprendimientos económicos y productivos. La reforma judicial obtuvo dictamen y está lista para ser debatida en sesión. Desbaratan una banda criminal y secuestran armas, entre ellas una réplica de ametralladora antiaérea. Se lanzó el proyecto de ley de fomento a la pluralidad y diversidad informativa. Goyán. La cuarentena logró evitar que el coronavirus avance sin barreras y el sistema colapse. Con pocas ventas y mucha gente caminando, reabrieron los comercios en Once. El intendente de Avellaneda, provincia de Santa Fe, Dionisio Escarpín, tiene coronavirus. Sobre las vacunas halladas en un frigorífico. Los consejos del viejo profesor para una ciencia y tecnología pueblocéntrica. Efemérides del 21 de agosto. A 100 años de la obtención del voto femenino en Estados Unidos, la senadora e hija de inmigrantes Kamala Harris aceptó la nominación como candidata a vicepresidente del Partido Demócrata. Tras aceptar la nominación, Harris, la primera dirigente negra en ser parte de una fórmula presidencial en Estados Unidos, criticó la gestión de la pandemia de Donald Trump y advirtió: "No existe una vacuna para el racismo, tenemos que hacer el trabajo". Damos paso al reporte matutino diario del Ministerio de Salud sobre el COVID-19 en Argentina. 8.225 casos confirmados de coronavirus en la República Argentina en la jornada de ayer. El 81,5% de los diagnósticos y notificaciones se ha realizado en el área metropolitana de Buenos Aires, 3,2% en Jujuy, 3,2% en Mendoza y el 2,2% en Córdoba. 320.884 son los casos totales confirmados de coronavirus, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia es de 707 casos cada 100.000 habitantes en nuestro país y la edad mediana es de 38 años. 6,5% son trabajadores de la salud. 6.567 son las personas que han fallecido por coronavirus en la República Argentina, con una tasa de letalidad total del 2%. 144 personas por millón de habitantes, la tasa de mortalidad específica por coronavirus, y la edad mediana de las personas fallecidas es de 72,5 años. El 61,2% es transmisión comunitaria a la hora de adquirir la enfermedad. Las áreas de transmisión comunitaria en las diferentes provincias de nuestro país no han variado con respecto a la jornada de ayer. Todas las provincias han confirmado casos en los últimos 14 días. Son 1.832 los casos confirmados que se encuentran internados en terapia intensiva por COVID en la jornada de ayer, un 76,6% en establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, un 4,6% en Córdoba y el 3,9% de los internados en terapia se encuentran en Mendoza. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva disponibles en el país por pacientes con patología COVID y no COVID es de 58,6% a nivel nacional y 68,7% en el área metropolitana de Buenos Aires. La cantidad de personas que se han recuperado, que han sido dadas de alta en la jornada de ayer, es de 6.155. 239.806 es el total de altas recuperados que tenemos en el país.
representan el 74,7% del total de casos confirmados. Ralentización del aumento de los casos en el AMBA, que se está observando, que tiene cierta perspectiva hacia atrás, es una buena noticia, pero de ninguna manera significa que el problema ya pasó. Significa que este esfuerzo, que los cuidados, que los protocolos, que minimizar la circulación y que tengamos muchísima atención en cada una de estas acciones está teniendo efecto, y que debemos que redoblar el esfuerzo para poder realmente sostenerlo y en algún momento ya visualizar que podamos empezar a ver un descenso de esta curva que hemos tenido en Argentina, que gracias al trabajo de cada uno y cada una de las argentinas no ha sido un pico muy importante de casos en un periodo muy corto de tiempo, se ha distribuido en un tiempo importante, cosa que el sistema de salud haya podido dar respuesta a este esfuerzo. Este trabajo debemos replicarlo en cada una de las jurisdicciones. La situación actual es de una alta transmisión comunitaria del virus. El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva es muy elevado y el personal de salud está sometido a una sobreexigencia. Por eso, pedimos nuevamente a la población que continuemos manteniendo las medidas ya por todos conocidas de aislamiento social, de lavado frecuente de manos, de uso de tapaboca, de evitar las aglomeraciones, evitar las reuniones sociales en espacios cerrados, etcétera. Sabemos que en este momento no tenemos un tratamiento eficaz ni una vacuna, por lo tanto, apelar a la responsabilidad individual de todos y cada uno es la medida más eficaz que conocemos para evitar que continúe propagándose esta enfermedad. El presidente Alberto Fernández pidió dejar de lado las falsas disputas y mentiras, los falsos discursos y palabras, y afirmó que no nos van a doblegar los que gritan que suelen tener razón, y lo hizo al anunciar obras públicas de la residencia de Luz. Vinimos, como dijeron todos, pero como dijo recién Martín, a poner de pie a la Argentina. Y no queremos que esté de pie algún tiempo. Queremos que se ponga de pie para siempre. Ha llegado el momento de dejar de lado las falsas disputas, las falsas mentiras, como toda mentira es falsa, los falsos discursos, las falsas palabras. Recordar qué nos tocó. Recordar cómo fuimos capaces de salir del pozo. Recordar que enfrentamos al peor de los monstruos, que es la enfermedad. Y darnos cuenta que fuimos capaces de hacerlo con inteligencia, de enfrentar a la enfermedad con inteligencia, dejándonos asesorar por los que saben. Y que si hoy, en estas 5 provincias, estamos inaugurando obras, es porque con inteligencia enfrentamos la pandemia y hoy podemos hacer lo que estamos haciendo. Y que hay un Estado decidido a seguir adelante con este plan. Y que no nos van a doblegar los que gritan. Los que gritan suelen no tener razón. Nosotros sabemos a qué vinimos. Y vamos a presentar un presupuesto que no lo vamos a modificar 10 días después. Porque va a ser un presupuesto realista. Porque vamos a demostrarle a los argentinos lo que en verdad podemos hacer en Argentina. No para modificarlo 10 días después. No fijando objetivos absolutamente falsos como ocurrieron en los últimos años. Vamos de una vez por todas a hablarnos con la verdad, a movernos con la verdad. Y dejémosles la mentira para los que solo saben gritar. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y los presidentes de la Comisión Nacional de Valores, Adrián Cosentino, y de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Martín Cosentino,
firmaron un convenio interinstitucional de cooperación y colaboración para promover y desarrollar estructuras, vehículos financieros y productos de inversión del mercado de capitales, con el objetivo de generar proyectos de alto impacto económico, productivo y social que permitan optimizar la utilización de recursos públicos. El proyecto de ley de reforma judicial enviado por el Poder Ejecutivo y que busca modificar la organización y competencia de la Justicia Federal obtuvo dictamen de un plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado y está listo para ser debatido durante la próxima sesión. Agradecer a la Secretaría Parlamentaria, a la Secretaría Administrativa y a todas las empleadas, empleados del Senado de la Nación Argentina, las secretarias de las comisiones que estuvieron trabajando permanentemente a la par nuestra para poder recepcionar los distintos planteos que fueron realizando senadores y senadoras para poder reformar este proyecto, tal como lo planteó en su momento el presidente de la Nación cuando lo presentó, un proyecto que no llegó cerrado al Senado, sino que llegó para que pudiéramos discutirlo y poder introducirle aquellas reformas que nosotros entendemos que podían hacerlo mejor, que podían enriquecerlo para fortalecer la organización y la competencia de la justicia federal, con una mirada que es la que aporta el Senado de la Nación Argentina en torno a cómo se organiza la competencia de la justicia federal también en todas nuestras provincias. Algunos de los temas que abordamos oportunamente y dentro de los cuales se van a introducir en muchos de ellos algunas de las reformas, los voy a enumerar brevemente para después poder darles la palabra a todas y a todos los que quieran participar de esta reunión. En torno al régimen penal juvenil, allí nosotros estábamos advirtiendo la posibilidad de una competencia juvenil exclusiva. Nos parece que fue un aporte importante que surgió de los expositores. También vamos a introducir algunas modificaciones en torno al sorteo de las causas. Nosotros creemos y estamos convencidos de que hay que avanzar en la transparencia en los sorteos de las causas, que deben ser grabados mediante medios técnicos, bajo apercibimiento de nulidad. Esto también nos parece que es muy importante, que se realicen para la remisión de causas a los jueces o tribunales con función de juicio, a jueces o tribunales con función de revisión y a los que tienen la función de ejecución, que se puedan hacer manualmente y que se les puedan comunicar a las partes del proceso por día y hora de celebración. Seis acusados de integrar una banda dedicada a la venta de drogas y a cometer robos en el conurbano bonaerense fueron detenidos en allanamientos realizados justamente en esa zona, la oeste del conurbano. Y en poder del sindicado líder del grupo se secuestraron varias armas, entre ellas una réplica de ametralladora antiaérea que guardaba en su casa en un barrio privado de la localidad de Francisco Álvarez, según informaron fuentes policiales y judiciales. Este lunes se presentó de manera virtual el proyecto de ley de fomento a la pluralidad y la diversidad informativa, impulsado por un grupo del que participaron representantes de medios comunitarios, cooperativos, micropymes, sindicatos, medios digitales y redes de comunicación. Este proyecto busca aportar diversidad y pluralismo informativo dentro de un mapa de medios concentrado. Que lo que estamos planteando es requerir el cumplimiento de deberes y estándares en materia de derechos humanos que rigen para el sistema interamericano y para el sistema de Naciones Unidas. Alguna vez nos contaron que no había mejor ley de prensa que la que no existe, y eso no es verdad.
Alguna vez se dijo que lo que tenía que hacer el Estado era solo abstenerse de regular para permitir la libertad de expresión, y eso no es verdad, y los estándares de derechos humanos en que se apoya esta iniciativa por el pluralismo y la diversidad desde adentro y para el conjunto de los medios, da cuenta de esto. Por ejemplo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene dicho ya no que no se debe reprimir al ejercicio de la libertad de expresión de modo injustificado, etcétera, sino que le establece a los estados obligaciones concretas. Dice, por ejemplo, la Comisión Interamericana en el 2005, los medios de comunicación deben ser verdaderos instrumentos de la libertad de expresión, no vehículos para restringirla, ya que son los que sirven para materializar el ejercicio del derecho. Y estas condiciones que se requieren son, entre otras, primero que nada, dice, la pluralidad de los medios. Segundo, la aplicación de normas. En el 2004, ya la propia Relatoría Especial de Libertad de Expresión dijo que las reglas antimonopólicas generales de la economía no garantizan pluralismo. Eso obliga a los estados, es un mandato en materia de derechos humanos, que tienen que tomar cartas en el asunto. ¿De qué modo? Siguiendo con el sistema. La participación de ideas plurales y diversas en el debate público no es un imperativo jurídico solamente, sino que a juicio de la Corte Interamericana es una garantía de protección de los derechos de quien enfrenta el poder de los medios. La Corte Interamericana señaló que, dada la importancia que tiene la libertad de expresión en una sociedad democrática y la responsabilidad que entraña para ello, el Estado debe minimizar las restricciones, esto no es tan novedoso, pero agrega, debe equilibrar en la mayor medida posible la participación de distintas corrientes en el debate público, impulsando el pluralismo informativo. Entonces ya no es solo que el Estado se debe abstener de regular, sino que el Estado debe tomar cartas en el asunto para equilibrar el paisaje mediático. Ya no solamente controlar la concentración, sino, insisto, equilibrar el paisaje mediático. El ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyan, afirmó que la cuarentena logró evitar que el coronavirus avance sin barreras y el sistema de salud se colapse. Y de esa manera no se llegó al extremo de que la ambulancia no te pueda pasar a buscar y te mueras en tu casa. La mayor concentración comenzó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque allí fue donde llegaron la enorme mayoría de personas que trajeron el virus de afuera. No por ningún otro motivo. Pero una vez que se instala la circulación comunitaria en los grandes conglomerados, el comportamiento epidemiológico es este. Ustedes lo ven claramente, como lo que va sucediendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es muy importante de ser analizado por nosotros, porque es lo que nos va a pasar dentro de 2 o 3 semanas en el primer cordón, y dentro de 2 o 3 semanas en el segundo cordón, y dentro de 2 o 3 semanas en el tercer cordón. Y además, este conjunto sigue filtrando casos hacia otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, que cada tanto producen focos. Digamos, hagamos un esfuerzo por entender esto, porque es científico, no es culpa de un gobierno, no es culpa de uno o de otro, de la General Paz, es cómo se comporta el virus. Ante todo esto, obviamente seguimos con los 3 ejes de trabajo: minimizar la cantidad de contagios, menguar la cantidad de contagios, menguar la velocidad con que se producen los contagios, mitigar para que la enfermedad no avance libremente, sin ninguna barrera. Es lo que se hizo desde el primer día, fue la cuarentena. Fue la cuarentena lo que logró evitar que esta enfermedad avanzara a la velocidad del virus sin ninguna barrera, sin interponerle ninguna barrera. El barrio porteño de Once comenzó a retomar su ritmo habitual, con bajas ventas y mucha gente caminando por sus calles, en un esquema acordado entre los comerciantes y el gobierno de la ciudad, aprobado por la Nación, todo en el marco de una nueva etapa del aislamiento por el coronavirus. Después de 5 meses pudimos abrir hoy, así como está el local, con los protocolos necesarios, pero ya teníamos abierto a medias, digamos,
Pero bueno, gracias a Dios se pudo abrir hoy y bueno, estamos viendo a ver qué pasa con la gente. Hay más circulación en la calle, así que esperemos que se pueda trabajar de vuelta normalmente. La higiene en la entrada, el alcohol en gel, sin probadores. La gente puede comprar, sellar la mercadería, se prueba en casa, se puede cambiar, también se deja separar la mercadería que se venga de cambio. Y nada, sí, con protocolos, digamos, mínimo de personas, distanciamiento social. Fue complicado, hubo que reinventarse como muchos. Antes nosotros solo trabajamos ropa formal, tuvimos que traer jogger, jogging, ¿viste? Nuevos artículos como para sobrevivir. Por el momento estamos de lunes a viernes de 9 a 18 horas y los sábados estamos de 9 a 14 horas. A partir de la circulación, que hay más circulación de gente, esperamos empezar a trabajar nuevamente, digamos, lo más que se pueda. Estamos, digamos, por suerte las ventas subieron un poquito a lo que venía haciendo, pero no llega a ser lo que era el 80% de antes. Es complicado porque, por ejemplo, ayer nosotros teníamos semiabierto y nos pasaron a decir que bajemos un poco la persiana porque todavía no estaba habilitado el comercio. O sea, ayer se decía que supuestamente sí se puede abrir, pero recién hoy abrimos con normalidad. Estoy un poco de acuerdo y un poco en desacuerdo porque no se puede trabajar. O sea, si no nos dan la posibilidad de trabajar, no podemos salir adelante. Todos tenemos familias, hay impuestos que pagar, o sea, es complicado. Yo creo que con protocolos se puede. El intendente de Avellaneda, de la provincia de Santa Fe, Dionisio Escarpín, tiene coronavirus. Había estado en la marcha anticuarentena durante la protesta y habría estado hablando con gente con el barbijo bajo. Le deseamos su pronta recuperación. Sobre el hallazgo de las vacunas en un frigorífico, en un tuit, Ajus, provincia de Buenos Aires, sostuvo: las vacunas halladas en el frigorífico porteño demuestran un absoluto desprecio por la vida de las personas que tuvo el gobierno de Mauricio Macri, a quien en 2018 y 2019 debimos denunciar ante la justicia debido a que no cumplía con el calendario nacional de vacunación. El hallazgo además demuestra la responsabilidad de Rubinstein. Es necesaria una mayor contundencia de la justicia frente a funcionarios como el exsecretario de Salud, quien puso en riesgo la salud de millones de argentinas y argentinos, amplía en su tuit Ajus. Emanuel de Sojo acota: denunciamos penalmente a Rubinstein y en su momento elaboramos una acción colectiva reclamando que el gobierno de Mauricio Macri cumpla con el calendario de vacunación. Sin embargo, incumplió permanentemente la orden judicial que lo obligaba. Hoy nos enteramos de que muchas de las vacunas estaban tiradas en ese depósito y otras en la aduana. La gente desesperada pedía en los centros de vacunación dosis para sus hijos. Son y fueron muy criminales y esperemos que nunca más tengan la responsabilidad de administrar el Estado. Rubinstein actualmente está procesado por la violación del artículo 205 del Código Penal debido a que suspendió el calendario nacional de vacunación con una orden arbitraria, ilegal e ilegítima, lo que provocó un atentado a la salud pública. También Ajus agrega, lo denunció por los delitos de los artículos 248 y 249 del citado Código Penal, por abuso de autoridad y en violación de los deberes del funcionario público. Los argentinos hace algo más de 4 décadas vivimos un antiproyecto que nos ha impuesto un modelo especulativo, financiero, consumista, cuyo enemigo central es el trabajo y el trabajador, ocupado, desocupado y jubilado. Construir un nuevo proyecto de vida se puede, se debe. Como aporte venimos compartiendo diariamente en este noticiero algunos ejes que ha formulado el filósofo argentino Gustavo Sirigliano, presentados de modo simple, sin pretensión técnica, para que todos y no unos pocos iluminados puedan participar, discutirlos y aportar propuestas. Quien, al abordar la cuestión de la ciencia y la tecnología, se pregunta y nos pregunta: ¿para qué nos empeñamos en reproducir la ciencia y la tecnología, por más avanzadas que parezcan, de los países desarrollados de los cuales dependemos, si esa ciencia y tecnología es para nosotros un efectivo instrumento de dominación?
Se llaman universales del imperio a las verdades que se quieren aplicar, y en todo el mundo, mediante la imposición tecnológica, la penetración de las multinacionales, la obsecuencia de los científicos dependientes, la beatería, etc. No todos, sin embargo, los universales del imperio son negativos en sí mismos. Efemérides del 21 de agosto. 1856 aparece el primer sello postal argentino con destino al interior de la provincia, en la Administración de Correos de Corrientes. En 1880 el Congreso disuelve la legislatura de la provincia de Buenos Aires en cumplimiento de una ley sancionada el día 11 por haberse rebelado contra las autoridades nacionales. En 1946 el Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de ley sobre derechos políticos de la mujer argentina, el proyecto que será luego ratificado en la Cámara de Diputados y se convertirá en la ley 13.010, que estableció la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres. Hoy la pandemia lo demuestra, todos tenemos que ocuparnos de sostener la vida, la propia y la ajena, respetando los consejos sanitarios para evitar que la pandemia se expanda. El bien común es lo que entre todos debemos conquistar, lo que debemos realizar. Lograrlo reclama fidelidad, cuando bajo cualquier excusa se atenta contra el bienestar general, poniendo en peligro la salud pública, se traicionan las necesidades del pueblo. La pandemia que al mundo afecta no se afronta como una cuestión de libertad individual, es un tema de hermandad. COVID-19 es take away, como se puso de moda decir, en criollo es para llevar. No te confundas, no te dejes engañar, no lo vayas a buscar, no lo lleves a tu vida, a tu casa, a tu edificio, a tus vecinos, a tus seres queridos. Cuídate, cuídame, cuidémonos.